Imagina un silencio tan vasto y profundo que parece tener peso. No es el silencio de una habitación tranquila, sino el de un mundo inconmensurable, un océano de hierba bajo una cúpula de cielo infinito. Es el silencio de las grandes llanuras de Kansas en el año de 1880. Un lugar donde el viento no susurra, sino que canta una canción antigua y solitaria, meciéndose entre los tallos de hierba que se extienden hasta donde la vista puede alcanzar, hasta donde el alma puede imaginar. En este mar de tierra y cielo existía una figura que se convertía en parte del paisaje, una silueta que se recortaba contra el amanecer y el atardecer. Era el vaquero. No la leyenda romántica de las novelas baratas o los espectáculos itinerantes, sino un hombre de carne y hueso, cuyo templo era la pradera abierta y cuyo ritual diario era una danza constante con la naturaleza, el ganado y su propia resistencia. Su vida no era una aventura épica, sino una sucesión de días meticulosos, un ritmo marcado por el sol y las estaciones, una rutina que habría quebrantado a la mayoría de los hombres modernos en un solo día. Para entender por qué, debemos sumergirnos no en una batalla, sino en un amanecer. Un amanecer en el que el frío de la noche aún se aferra a la tierra, penetrando hasta los huesos, incluso a través de la lana gruesa y el cuero curtido. Antes que nada, antes incluso del primer pensamiento nítido, estaba la sensación física. El hormigueo en los dedos, la rigidez en las articulaciones tras una noche durmiendo sobre una manta delgada en el suelo duro. El mundo, en esos primeros instantes, era puro cuerpo, puro frío. Y luego, el fuego. No un fuego grande y crepitante para el espectáculo, sino una llama baja y práctica, cuidadosamente alimentada con estiércol de búfalo seco o con los escasos arbustos leñosos que se podían encontrar. Era el corazón del campamento, un punto de calor alrededor del cual se reunían las sombras somnolientas de los hombres. No había palabras innecesarias. El lenguaje, en la pradera, era un lujo que a menudo se reservaba para las veladas. La mañana hablaba en el chisporroteo de la grasa en la sartén, en el gruñido de un compañero, en el suspiro profundo y resignado que precedía a la primera taza de café negro, espeso como el alquitrán y amargo como la realidad misma. Este café era el primer elixir del día, un líquido que no solo despertaba la mente, sino que calentaba el alma. Su olor, terroso y áspero, se mezclaba con el aroma del humo de leña y el perfume limpio y húmedo del rocío matinal. Era un ritual sensorial que marcaba la transición de la inconsciencia a la tarea. Mientras los dedos se entrelazaban alrededor de la taza metálica, buscando su calor, los ojos escudriñaban el horizonte. No buscaban peligro en ese momento, sino información, la dirección del viento, la tenue palidez del cielo en el este, la forma de las nubes. Cada día era una negociación con el clima y la mañana era cuando se establecían los términos. El desayuno era sencillo y funcional. Frijoles recalentados, tal vez un trozo de tocino salado, pan duro. La comida no era para el placer, sino para el combustible. Cada bocado era energía que se convertiría en trabajo, en horas de montar a caballo, en resistencia. Se comía con rapidez, con gratitud, pero sin ceremonia. El lujo no estaba en la variedad, sino en la simple saciedad. Luego, el sonido más importante de la mañana, el leve tintineo de una espuela, el crujido de la montura al ser levantada. Era la hora del caballo. Para el vaquero, su caballo no era una simple bestia de carga. Era su compañero, sus piernas, su salvavidas. La relación era de profunda confianza y conocimiento mutuo. Se acercaba al animal con una calma, deliberada, una mano firme y una voz baja. Hablaba en murmullos, palabras tranquilizadoras que el caballo reconocía. Tranquilo, chico, ya vamos. Ensillar un caballo era un arte en sí mismo. Cada movimiento era económico y preciso, probado por la repetición infinita. La manta doblada con exactitud para evitar rozaduras, la pesada montura colocada con cuidado, las cinchas apretadas de forma segura pero no demasiado bruscas. Un vaquero podía realizar esta tasa con los ojos medio cerrados, guiado por el tacto y la memoria muscular. Era el primer trabajo real del día, y hacerlo bien era una cuestión de seguridad y comodidad para ambos, el hombre y el animal. Con el sol ya asomando sobre el borde del mundo, bañando la pradera en una luz dorada y horizontal que parecía hacer arder cada brizna de hierba, la jornada comenzaba de verdad. El ganado que había pastado tranquilamente durante la noche estaba ahora disperso. La tarea era reunirlo,
Esto podría parecer simple desde la distancia, pero era un ejercicio de paciencia infinita y comprensión profunda de la psicología bovina. El vaquero no galopaba entre el ganado gritando y agitando los brazos. Esa era la receta para el caos, para una estampida. En su lugar se movía con una calma deliberada. Su caballo, entrenado para el trabajo, entendía los sutiles cambios de peso, la presión de una rodilla, el leve tirón de las riendas. Juntos, hombre y caballo comenzaban a moverse en amplios arcos, girando suavemente alrededor de los animales, guiándolos sin forcejeo, hablando el lenguaje silencioso del movimiento. Un silbido bajo, un suave ya ya, era todo lo que se necesitaba la mayoría de las veces. Era una danza, un lento ballet geográfico en el que el vaquero era el coreógrafo y el ganado, los bailarines, a veces reticentes. Cada animal tenía su propio temperamento. Algunos eran dóciles y seguían fácilmente. Otros eran terceros, testarudos, siempre buscando la oportunidad de separarse del grupo. El vaquero los conocía a todos. Conocía al toro viejo y gruñón que siempre custodiaba la retaguardia, a la vaca joven y nerviosa que saltaba al menor sobresalto. Su trabajo consistía en anticiparse, en leer el lenguaje corporal del rebaño, en sentir la intención antes de que se convirtiera en acción. Era una vigilancia constante y agotadora, un ejercicio de pura atención que duraba horas. Mientras el sol ascendía, el calor comenzaba a acumularse. La pradera, tan fresca y húmeda por la mañana, se transformaba en un horno. El aire vibraba con el calor, y el polvo se elevaba en tenues nubes doradas con cada movimiento del ganado. Este polvo se convertía en una presencia constante, una fina capa que cubría la piel, la ropa, se metía en la boca y la nariz, y raspaba los ojos. El vaquero respiraba polvo, sabía a polvo, soñaba con polvo. Su pañuelo, anudado alrededor del cuello, no era una decoración, sino una herramienta vital para protegerse la boca y la nariz de esta nube perpetua. Y luego estaba el sol. No el sol suave de los climas templados, sino un sol implacable y blanco que golpeaba sin piedad. No había sombra a la que retirarse, ningún árbol que ofreciera refugio. El sombrero de ala ancha no era un accesorio. Era un techo portátil, un escudo esencial contra la ceguera y la insolación. La luz era tan intensa que aplanaba el paisaje, borrando las distancias, creando espejismos de lagos relucientes en el horizonte que se desvanecían a medida que uno se acercaba. Era una burla de la naturaleza, un recordatorio de la sed constante que acechaba a todos los seres en la llanura. La sed era una compañera familiar. El agua que se llevaba en una cantimplora era caliente y tenía sabor a cuero, pero era un tesoro. Se sorbía con moderación sabiendo que podrían pasar horas antes de encontrar un arroyo o un charco donde rellenarla. La boca siempre estaba un poco seca, los labios un poco agrietados. En este mundo, el agua no era algo que se daba por sentado. Era una celebración, un milagro cotidiano. El vaquero se movía con su rebaño a través de este paisaje abrasador. Su cuerpo se mecía con el ritmo constante de su caballo, un movimiento que con el tiempo se convertía en una segunda naturaleza. La cadencia podía adormecer la mente, llevar a un estado de ensueño donde el tiempo perdía su significado. Horas podían pasar así, en un trance de calor, polvo y movimiento. Los pensamientos se volvían simples, elementales. La próxima vez que se bebiera agua, la dirección del viento, el sonido de los becerros balando tras sus madres. Era una vida de una monotonía monumental. No había grandes emociones cada hora, ni encuentros dramáticos. En cambio, había una repetición interminable de las mismas, tareas realizadas con la misma precisión paciente, día tras día. La mente tenía que encontrar su propio entretenimiento en la vasta nada, en las formas de las nubes, en el vuelo de un halcón a lo lejos, en los recuerdos de un hogar que quizás ya no existía, o en los sueños de un futuro que era tan vasto e incierto como la pradera misma. La habilidad del vaquero no residía en su fuerza bruta, aunque la tenía, sino en su resistencia, en su capacidad para soportar el aburrimiento, la incomodidad y la soledad sin quebrarse, en su conocimiento íntimo y casi instintivo del mundo natural que lo rodeaba. Podía leer las señales del clima en los cambios de la presión del aire y en la forma de las nubes cirros. Sabía qué plantas indicaban agua subterránea. Podía seguir el rastro de una cabeza de ganado perdida a través de hierba pisada casi invisible. Era un científico de lo práctico, un filósofo de la tierra. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, podía haber un breve descanso. No un alto completo porque el ganado nunca se detenía, sino una pausa para comer algo.
Tal vez un poco de carne seca, un pedazo de queso duro, un bocado de galletas. Duras. El vaquero comía en la silla de montar, sin desmontar, sus ojos siempre escaneando el rebaño, buscando signos de inquietud, de enfermedad, de algún peligro potencial. Porque los peligros estaban siempre presentes, no como amenazas dramáticas, sino como posibilidades siniestras. Un hoyo de tejón escondido en la hierba alta podía significar una pierna rota para el caballo y una muerte lenta para el jinete. Una serpiente de cascabel, camuflada entre las rocas, podía entregar su veneno con un rápido chasquido. Y luego estaba la tormenta de pradera, el espectáculo más aterrador de la naturaleza. Podía aparecer en el horizonte en cuestión de minutos, una pared negra de nubes que se acercaba con una furia bíblica. El viento se elevaba de la nada, el cielo se oscurecía y el mundo estallaba en un caos de relámpagos, truenos ensordecedores y, lo más peligroso para el vaquero y su ganado, la lluvia torrencial que podía convertir la tierra en un lodazal resbaladizo y los arroyos secos en torrentes embravecidos en cuestión de minutos. Pero en un día común, sin tormentas, la tarde continuaba con la misma rutina. El lento arreo del ganado hacia un nuevo pastizal, la vigilancia constante, la lucha contra el calor y el polvo. A medida que el sol comenzaba su descenso, la luz cambiaba, volviéndose más dorada, más suave, alargando las sombras de los hombres y las bestias hasta proporciones épicas. Era en este momento cuando la belleza del paisaje, tan cruel durante el día, se revelaba en todo su esplendor. El cielo se convertía en un lienzo de colores ardientes, naranjas, rosas, púrpuras que se reflejaban en la hierba, haciendo parecer que la pradera entera estaba en llamas. Era un espectáculo que calmaba el alma, una recompensa por las penalidades del día. Y con esta belleza llegaba un nuevo objetivo: establecer el campamento para la noche. El arreo del ganado se ralentizaba, se elegía un lugar relativamente seguro y protegido, cerca de agua si era posible, y comenzaba el ritual inverso al del amanecer. Desmontar era un alivio para los músculos adoloridos, una liberación de la silla de montar que había sido a la vez trono y prisión durante 12 horas o más. Cada movimiento era ahora más lento, más pesado. El cuerpo protestaba por cada hora de tensión, pero el trabajo no había terminado. El ganado tenía que ser vigilado, turnándose para la guardia nocturna. Los caballos tenían que ser atendidos, desencillados, cepillados y dejados en libertad para que pudieran pastar y beber. Un vaquero siempre cuidaba de su caballo antes que de sí mismo, porque su vida dependía de la fuerza y la salud del animal. Luego, el fuego de la noche. Era diferente al fuego de la mañana. Más grande, más alegre, un faro de compañerismo en la oscuridad creciente. Era alrededor de este fuego donde la vida social del vaquero, mínima pero vital, tenía lugar. Los hombres se reunían, sus rostros cansados iluminados por las llamas chisporroteantes. El olor de la comida, una olla de frijoles con un poco de tocino, tal vez un pan cocido rápidamente en una sartén, llenaba el aire, un aroma que era un bálsamo para el espíritu. Aquí, finalmente, surgían las palabras. No conversaciones elaboradas, sino intercambios prácticos, historias contadas en un lenguaje sencillo, chistes secos que provocaban risas cansadas. A veces alguien sacaba una armónica o un violín, y una melodía lenta y solitaria se elevaba hacia las estrellas, una banda sonora para la inmensidad. Era en 1900. Estos momentos, compartiendo la sencilla comida, el calor del fuego y el sonido de una música melancólica, cuando la soledad de la pradera se retrocedía un poco. Se recordaban unos a otros que eran humanos, que necesitaban comunidad, incluso una comunidad tan pequeña y transitoria como esta. Pero incluso esta tregua era breve. La cena terminaba, los platos se fregaban con un puñado de hierba y las pipas se encendían para un último momento de contemplación silenciosa antes de dormir. Luego llegaba el turno de guardia. Mientras la mayoría de los hombres se enrollaban en sus mantas, buscando el sueño en el suelo duro, uno o dos se quedaban montando lentamente alrededor del rebaño dormido, sus sentidos alerta a cualquier sonido que no fuera el susurro del viento o el suave resoplar del ganado. La noche en la pradera era un mundo completamente diferente. El calor del día se disipaba, a menudo dando paso a un frío que calaba los huesos. El cielo, lejos de cualquier luz humana, era una explosión de estrellas, tan brillantes y numerosas que parecía que uno podía alcanzarlas con la mano. La Vía Láctea se extendía como un río de diamantes polvorientos, un recordatorio abrumador de la pequeñez del hombre en el universo. Para el vaquero de guardia era un momento de profunda soledad y profunda conexión.
Solo bajo ese cielo infinito, con la tierra oscura e invisible debajo, podía sentirse a la vez insignificante y completamente parte de algo eterno. Escuchaba los sonidos de la noche, el lejano aullido de un coyote, el grito agudo de un búho, el crujido de algún pequeño animal en la hierba. Su mente, liberada de las demandas del día, podía vagar, soñar, recordar. Era un trabajo de 24 horas, una rutina que no concedía tregua, que no reconocía el cansancio o el anhelo. Cada día era una repetición del anterior y al mismo tiempo un nuevo desafío. Un día podía ser de un calor abrasador, al siguiente podía traer un viento cortante que soplaba sin cesar, probando la paciencia de hombres y bestias por igual. Un día el ganado podía estar tranquilo, al siguiente un ruido repentino, el crujido de una rama, el relámpago silencioso de una tormenta lejana podía sembrar el pánico y desencadenar una estampida. Y en medio de todo esto estaba la suciedad, la grasa acumulada, el sudor seco, el polvo incrustado en cada poro de la piel. La oportunidad de bañarse era un lujo raro, a menudo limitado a un chapuzón rápido en un arroyo frío y fangoso. La ropa, endurecida por el sudor y la tierra, se convertía en una segunda piel, áspera e incómoda. El cuerpo picaba, olía y se resentía. La elegancia no existía aquí, solo la funcionalidad y la durabilidad. Esta era la verdadera prueba, no la habilidad con una pistola o el coraje en una pelea, sino la resistencia para soportar esta existencia día tras día, semana tras semana. La Nomen, capacidad de despertarse en el frío del amanecer, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el sueño, y aún así, realizar cada tarea con cuidado y atención. La fuerza mental para enfrentar la vasta, aplastante soledad sin sucumbir a la melancolía o la desesperación. La resistencia física para montar durante 12, 14, 16 horas con solo breves descansos, alimentado por comida simple y la determinación de hacer el trabajo. Por eso, la vida de un vaquero en Kansas en 1880 no era para cualquiera. Era un crisol que quemaba las impurezas de la autoindulgencia, la debilidad y el anhelo de comodidad. Requería una fortaleza que iba más allá de los músculos, una fortaleza arraigada en el espíritu. Era una vida de privación constante, de lucha silenciosa contra los elementos, de una rutina que era a la vez monótona y profundamente demandante. Era una existencia que se medía no en grandes hazañas, sino en pequeños actos de perseverancia, en no quejarse del frío de la mañana, en encontrar la fuerza para dar una palmada de aliento a un caballo cansado, en mantener la vigilancia durante la guardia nocturna, cuando cada fibra del cuerpo anhelaba el sueño, en encontrar un momento de belleza en un atardecer y un momento de camaradería alrededor de un fuego y aferrarse a esos momentos como a un tesoro. Era una vida que forjaba un carácter tan resistente como el cuero de sus botas, tan vasto como el horizonte que contemplaba cada día. Y entender esta rutina, en toda su dureza gris y su belleza ocasional, es entender por qué el vaquero se convirtió en una leyenda. No por el drama, sino por la quieta, constante, heroica resistencia de lo cotidiano. Era en estos momentos de quietud bajo el manto de estrellas, cuando la mente, liberada de las demandas inmediatas de la supervivencia, podía volverse hacia el mundo interior. El vaquero, a menudo caricaturizado como un hombre de acción simple, vivía en realidad una rica vida de reflexión forzada por las circunstancias. No había distracciones, ni libros, ni noticias del mundo exterior. Solo su propio pensamiento, el círculo de sus recuerdos y el vasto cielo nocturno que lo invitaba a la introspección. Quizás recordaba su hogar, no como un lugar idealizado, sino con una nitidez sorprendente. El olor específico de la cocina de su madre, el sonido de la puerta de la granja chirriando en invierno, el rostro de alguien que se había quedado atrás. Estos recuerdos no eran simples nostalgias, eran anclas que lo conectaban a una humanidad que la pradera a veces parecía negar. O tal vez soñaba con el futuro, con un pedazo de tierra propio, con dejar de ser un nómada a sueldo para convertirse en un hombre con raíces. Estos sueños eran el combustible que lo mantenía en marcha, la promesa de que esta vida de privaciones era solo un capítulo, no el libro completo. Pero la pradera también enseñaba una filosofía práctica. Enseñaba paciencia porque apresurar al ganado solo conducía al desastre. Enseñaba humildad porque un hombre, por muy fuerte o hábil que fuera, era insignificante frente a una tormenta de granizo o una ventisca repentina. Enseñaba observación porque cada cambio en el viento, cada comportamiento inusual en un animal, cada huella en el barro, contaba una historia que era necesario leer para sobrevivir.
El vaquero se convertía en un lector del gran libro de la naturaleza y su alfabeto estaba formado por los rastros en la tierra, las señales en el cielo y los sonidos en la noche. Algunos evenings, alrededor del fuego, las conversaciones podían tomar un tono más profundo. Surgían historias de otros tiempos, de otros arreos, historias de los antiguos caminos, como el Chisholm Trail, que serpenteaba hacia el norte desde Texas hasta Tennessee, Kansas. Se hablaba de aquellos viajes no con bravuconería, sino con un respeto sombrío. Se recordaban los cruces de ríos, cuando el ganado, reacio a entrar en el agua fría y de corriente rápida, tenía que ser forzado a nadar, con los vaqueros nadando junto a ellos, arriesgándose a ser arrastrados o aplastados por los animales asustados. Se contaban leyendas de vaqueros que habían desaparecido en la pradera, tragados por la inmensidad. Había supersticiones, pequeñas creencias nacidas de la soledad y el deseo de controlar lo incontrolable. Tal vez un determinado sueño presagiaba buena suerte, o silbar en el campamento traía mal tiempo. Eran los pequeños rituales con los que los hombres intentaban imponer un orden en el caos potencial de sus vidas. Y a través de estas conversaciones se transmitía una cultura no escrita, oral, que se pasaba de un hombre experimentado a uno más joven. Cómo tratar una herida con grasa de serpiente de cascabel y un trapo limpio. Cómo encontrar agua cavando en el lecho seco de un arroyo. Cómo calmar a un caballo asustado con solo la voz y la presencia. Este conocimiento era más valioso que el oro. Era el patrimonio de la llanura. Mientras el viaje continuaba, día tras día, el paisaje comenzaba a cambiar de manera casi imperceptible. Las llanuras planas podían dar paso a colinas onduladas, surcadas por arroyos bordeados de algodonales. El aire podía cambiar, volviéndose un poco más húmedo, anunciando la proximidad de un río importante. Cada nuevo terreno presentaba sus propios desafíos. Las zonas boscosas requerían una mayor vigilancia para evitar que el ganado se dispersara entre los árboles. Los terrenos rocosos suponían un peligro para las pezuñas de los animales y los cascos de los caballos. La interacción con el mundo exterior era un evento raro y significativo. El avistamiento de otro grupo de vaqueros en el horizonte era motivo de cautela y, a veces, de un breve intercambio de noticias. El encuentro con un carromato de colonos, una lenta caravana de esperanza que se abría paso hacia el oeste, era un recordatorio de que el mundo civilizado estaba avanzando, alterando para siempre el mundo salvaje que el vaquero conocía. En ocasiones, la ruta los llevaba cerca de uno de los pueblos ganaderos que habían brotado a lo largo de las vías del ferrocarril. Estos lugares, como Dodge City o Abilene, eran universos en miniatura de caos y tentación. Para el vaquero, después de meses en la pradera, eran una explosión para los sentidos. El sonido de las ruedas de los carros sobre la madera, la música de los salones, las luces de las lámparas de queroseno que brillaban en la noche, los olores de la comida cocinada, el perfume de las mujeres. Era un embriagador contraste con la austeridad de la llanura. Pero incluso aquí, la rutina del vaquero era diferente a la de los demás. Su primera prioridad no era la diversión, sino el negocio. Llevar el ganado a los corrales, negociar con el comprador, asegurar el pago. Solo entonces, con el dinero en el bolsillo y el peso del arreo quitado de sus hombres, podía permitirse el lujo de ser, por una noche, la figura legendaria que la ciudad esperaba ver. Se bañaba, se ponía una camisa limpia y se adentraba en el bullicio. Sin embargo, esta liberación era a menudo breve y podía ser amarga. El vaquero, acostumbrado al vasto espacio y al silencio, podía sentirse agobiado por el gentío y el ruido. Podía sentirse fuera de lugar, un hombre de la naturaleza en un mundo de madera y acero. Y a menudo el dinero ganado con tanto esfuerzo durante meses de trabajo se gastaba rápidamente en una noche de excesos, una fuga psicológica de las privaciones, sufridas. Luego, con la resaca y el vacío en el bolsillo, la llamada de la pradera volvía a hacerse audible. La única opción era encontrar otro trabajo, unirse a otro arreo y volver a sumergirse en la rutina que, a pesar de su dureza, era la única vida que realmente entendía. De vuelta en la pradera, la rutina reafirmaba su dominio, pero ahora, con el objetivo final del viaje completado, la naturaleza del trabajo podía cambiar. A veces, el trabajo consistía en trasladar ganado de un pastizal a otro dentro de un mismo rancho. Otras veces, era la búsqueda interminable de animales perdidos, cabezas de ganado que se habían separado del rebaño principal y que vagaban por las vastas extensiones. Esta tarea, conocida como riding the line o line riding, era quizás la más solitaria de todas. Un solo vaquero, a veces dos, podía pasar semanas patrullando los límites de la propiedad del rancho, viviendo en cabañas rudimentarias o al raso, su mundo reducido a un circuito interminable de llanura.
Su enemigo no era el calor o el polvo, sino el aislamiento absoluto. La mente podía jugarle trucos. La soledad podía materializarse en formas imaginarias, en la sensación constante de ser observado por algo o alguien que no estaba allí. La habilidad para mantener la cordura en estas condiciones era la verdadera marca de un vaquero experimentado. Era una vida de detalles pequeños y críticos. Un nudo mal atado podía significar perder una montura. Una herida menor, si se infectaba, podía convertirse en una sentencia de muerte debido a la falta de atención médica. Un error de juicio con el ganado podía provocar una estampida que arruinara meses de trabajo. Por eso cada acción, por pequeña que fuera, se realizaba con un enfoque total. No había espacio para la negligencia. A medida que las estaciones cambiaban, la rutina se adaptaba. El verano, con su calor abrasador, daba paso al otoño, con sus días más cortos y sus noches gélidas. Luego llegaba el invierno, el verdadero soberano de las llanuras, un monarca despiadado que gobernaba con frío y hielo. La nieve podía cubrir la hierba, privando al ganado de alimento. Las ventiscas, llamadas blizzards, podían surgir de la nada, reduciendo la visibilidad a cero y congelando a hombre y bestia en cuestión de horas. El invierno era la prueba definitiva. El vaquero debía luchar para mantener vivo el ganado, rompiendo el hielo de los arroyos para que pudieran beber, moviéndolos a zonas protegidas donde la nieve fuera menos profunda. Montar a caballo con un viento gélido, que cortaba como un cuchillo, requería una capa adicional de ropa que entorpecía el movimiento, pero era esencial para la supervivencia. El frío se infiltraba en los huesos y se quedaba allí, una sensación persistente que el fuego de la noche apenas podía aliviar. Era durante estos meses de invierno cuando la vida se reducía a su esencia más pura, la lucha contra los elementos. No había gloria, solo la tenaz determinación de sobrevivir, de proteger el ganado que era el sustento del rancho. El vaquero se convertía en un guardián, un centinela en un mundo blanco y silencioso, su aliento formando nubes de vapor en el aire estático, sus pensamientos reducidos a un simple mantra: mantener el calor, encontrar forraje, sobrevivir hasta la primavera. La primavera, cuando finalmente llegaba, era un milagro anual. La nieve se derretía, dando lugar a un nuevo crecimiento de hierba tierna y verde. El aire se llenaba del sonido del agua corriendo y del canto de los pájaros que regresaban. Para el vaquero, era un renacimiento. La tierra que había sido tan hostil se volvía generosa de nuevo. Era el momento de los nacimientos, de los nuevos becerros que trotaban torpemente junto a sus madres, llenando el aire con sus balidos. Era un ciclo que se repetía año tras año, un recordatorio de que la vida, a pesar de toda su dureza, persistía. Y así, la rutina continuaba, estación tras estación, año tras año. Moldeaba a los hombres, dejando su marca no solo en sus rostros curtidos y en sus manos callosas, sino en sus mismas almas. Les enseñaba que la verdadera fuerza no reside en dominar el mundo, sino en perseverar en él. Que el honor no se encuentra en la victoria en una pelea, sino en la fidelidad al deber, por monótono o difícil que sea. Que la libertad de la llanura conlleva la pesada carga de la responsabilidad absoluta por uno mismo y por lo que está a su cargo. Esta era la vida que forjaba al vaquero. Una vida que no se medía en momentos de alto drama, sino en la acumulación silenciosa de días bien vividos, de tareas bien hechas, de desafíos superados con quieta determinación. Era una existencia que demandaba todo del cuerpo, la mente y el espíritu, y que a cambio ofrecía una forma de paz que solo puede encontrarse en la inmensidad y un sentido de identidad tan sólido e inquebrantable como la tierra misma. Por eso la pregunta ¿por qué no sobrevivirías un solo día como vaquero en Kansas en 1880? No es un desafío a la fuerza física o a la habilidad para montar a caballo. Es un reconocimiento de la profunda brecha psicológica y espiritual que nos separa de aquellos hombres. Es la comprensión de que su mundo, construido sobre una rutina de privación, soledad y resistencia implacable, es un mundo para el que el hombre moderno, acostumbrado a la comodidad, la distracción constante y la gratificación instantánea, está profundamente desprevenido. No se trata de que no pudieras montar el caballo o soportar el calor. Es que tu mente, acostumbrada a estímulos infinitos, se quebraría ante el silencio atronador y la monotonía monumental. Tu cuerpo, acostumbrado a la suavidad, se rebelaría contra la incomodidad constante. Y tu espíritu, que nunca ha tenido que enfrentarse a una soledad tan absoluta, podría no encontrar los recursos internos para sostenerse. El vaquero no era un superhombre, era un hombre común en circunstancias extraordinarias.
Pero fueron esas circunstancias, esa rutina diaria de desafíos pequeños y grandes, las que forjaron una leyenda. Una leyenda que no reside en el polvo de las calles de Dodge City, sino en el silencio de la pradera al amanecer, en la paciencia infinita de un hombre y su caballo, y en la quieta, persistente, heroica resistencia de lo cotidiano. Más allá de la resistencia física y la fortaleza mental, existía otra dimensión en la vida del vaquero, una dimensión tejida con los hilos de la conexión profunda con su entorno. No se trataba simplemente de sobrevivir en la llanura, sino de aprender a escuchar sus susurros, a entender su lenguaje silencioso. El vaquero no se veía a sí mismo como un conquistador de la naturaleza, sino como una parte intrínseca de ella, un elemento más en un ecosistema vasto y complejo. Cada amanecer no solo traía consigo el frío y el trabajo, sino también una lección de observación. Mientras sorbía su café amargo, sus ojos no estaban inactivos. Estudiaba el comportamiento de los pájaros. Una bandada que volaba baja y en una dirección específica podía indicar la presencia de agua en ese rumbo. Los insectos, el tipo de hierba que crecía en un lugar determinado, la dirección en la que se inclinaban los arbustos por la fuerza constante del viento. Todo era información. El vaquero era un naturalista por necesidad y su enciclopedia no estaba escrita en papel, sino grabada en la tierra, el cielo y los seres vivos que lo rodeaban. Su relación con el ganado iba más allá de la simple custodia. Llegaba a comprender la psicología colectiva del rebaño. Sabía que los animales tenían su propia jerarquía, sus líderes y sus seguidores. Un vaquero experimentado podía identificar al toro o a la vaca que los demás tendían a seguir, y al concentrar sus esfuerzos en guiar a ese individuo, podía mover a toda la manada con una eficiencia sorprendente. Entendía los sonidos que emitían, el balido de ansiedad de una vaca separada de su ternero, el bufido de advertencia de un toro que se sentía amenazado, el sonido de contento del ganado pastando tranquilamente al atardecer. Esta conexión se extendía, por supuesto, a su caballo. La relación entre un vaquero y su montura era una de las más íntimas y simbióticas que se puedan imaginar. El caballo no era una herramienta, era un compañero cuya vida dependía del hombre y cuya habilidad y resistencia a menudo salvaban la vida del jinete. El vaquero conocía cada uno de los matices en el comportamiento de su caballo. Un ligero nerviosismo que podía delatar la presencia de una serpiente de cascabel invisible entre la hierba. Un cambio en el ritmo de la respiración que indicaba fatiga o sed. Una oreja ladeada que señalaba la dirección de un sonido lejano que el hombre no podía percibir. Pasaban más tiempo juntos que con cualquier otro ser vivo. El vaquero hablaba con su caballo, no como un loco, sino como quien habla con un amigo que comprende el tono y la intención, sino las palabras. Le confiaba sus pensamientos en los largos tramos solitarios, le agradecía su labor con una palmada en el cuello o un trozo de azúcar robado de sus magras provisiones. Cuando un caballo se lesionaba o moría, no era solo una pérdida económica, era un duelo profundo, la pérdida de un compañero en un mundo donde la compañía era un bien escaso. Esta inmersión total en el mundo natural generaba un tipo de conocimiento que hoy hemos olvidado en gran medida. El vaquero podía predecir el clima con una precisión que a menudo superaba a cualquier instrumento de la época. Sabía que un halo alrededor de la luna presagiaba lluvia, que un cielo de un rojo intenso al amanecer anunciaba viento, y que una calma repentina y antinatural podía ser el preludio de una tormenta violenta. Leía el cielo como otros leen un libro. También conocía los remedios que la propia pradera ofrecía. Sabía qué plantas podían usarse para aliviar una picadura, qué raíces masticar para calmar la sed cuando el agua escaseaba, cómo utilizar la grasa de ciertos animales para proteger su piel del viento y el frío. Su botiquín era la naturaleza y su conocimiento la farmacopea acumulada a través de la experiencia y la tradición oral. Esta existencia moldeaba su visión del mundo de una manera profunda. Desarrollaba una paciencia que era casi oriental. Comprendía que ciertos procesos no podían acelerarse, que el ganado llegaría a su destino cuando llegara, que la hierba crecía a su propio ritmo, que el invierno terminaría cuando decidiera terminar. Esta aceptación de los ciclos naturales lo liberaba de la ansiedad por controlar lo incontrolable. No era resignación, sino una sabiduría práctica sobre el flujo del mundo. La soledad, ese compañero constante, tampoco era un vacío. Con el tiempo se transformaba en un espacio de plenitud. En el silencio el vaquero se enfrentaba a sí mismo sin distracciones. No había dónde esconderse de sus propios pensamientos, sus miedos, sus arrepentimientos o sus esperanzas. Esta introspección forzada podía ser una tortura al principio, pero para muchos se convertía en una fuente de fuerza increíble.
Aprendían a conocerse, a aceptar sus limitaciones y a confiar en sus recursos internos. La llanura, en su vasta indiferencia, actuaba como un espejo que reflejaba la esencia misma del hombre que se atrevía a cruzar por ella. Por eso la rutina del vaquero no era una simple sucesión de tareas aburridas. Era un camino de aprendizaje continuo, una educación en la Universidad de la Naturaleza, donde las lecciones se impartían a través del viento, el sol, el polvo y el silencio. Cada día era un capítulo en un libro sobre la resistencia, la paciencia, la observación y la conexión. Y al caer la noche, cuando el fuego crepitaba y las sombras bailaban, el vaquero podía sentarse con la tranquila certeza de haber entendido algo ese día. Tal vez había aprendido un nuevo camino hacia un pozo de agua secreto. Quizás había comprendido cómo calmar a un novillo particularmente nervioso. O tal vez, simplemente, había logrado mantener a raya la melancolía y encontrar un momento de paz en la inmensidad. Eran victorias pequeñas, insignificantes para el mundo exterior, pero monumentales para el hombre que las vivía en la soledad de la pradera. Esta vida, tejida con los hilos de la rutina más estricta y la conexión más profunda con lo salvaje, es la que forjaba un carácter único, un carácter que valoraba la acción por sobre la palabra, la lealtad por sobre el beneficio y la perseverancia silenciosa por sobre el éxito ruidoso. Era una vida que no habría durado un solo día sin una reverencia humilde hacia el mundo que lo rodeaba y una voluntad de hierro para formar parte de él, en sus términos, no en los suyos propios. En el corazón de esta existencia, más allá de la mera supervivencia, yacía un código tácito, una brújula moral tan esencial como el conocimiento del terreno. La ley de la llanura no estaba escrita en ningún libro de estatutos, sino en la conciencia de cada vaquero que valía su sal. Este código nacía de la comprensión de que, en la inmensidad hostil, la cooperación y la confianza mutua no eran una virtud, sino una necesidad absoluta para la supervivencia del grupo. Un vaquero nunca dejaba a un compañero atrás. Si el caballo de un hombre se cojeaba, otro le ofrecía montar a horcajadas detrás de él. Si un hombre caía enfermo, los otros asumían sus turnos de guardia sin queja, compartiendo con él su agua y su comida. La solidaridad era el cemento que mantenía unido al grupo. No se basaba en el afecto personal, que podía existir o no, sino en el reconocimiento pragmático de que el destino de cada uno estaba inextricablemente unido al destino de todos. La honestidad era otra piedra angular. En un mundo donde las posesiones eran escasas y vitales, robar la cantimplora, el cuchillo o la manta de otro hombre no era un simple hurto. Era un acto de sabotaje que podía costar una vida. La palabra de un hombre era su contrato. Un acuerdo verbal sobre un pago o una tarea era tan vinculante como el documento más elaborado. Un vaquero que rompía su palabra veía su reputación manchada para siempre, y en la vasta pero sorprendentemente interconectada comunidad de la frontera, una mala reputación era una sentencia de exilio social y profesional. El respeto por la experiencia era fundamental. Los vaqueros más jóvenes, los greenhorns o novatos, observaban en silencio y aprendían de los veteranos, aquellos cuyos rostros estaban surcados por arrugas profundas como mapas de incontables días bajo el sol. No se cuestionaba la autoridad del caporal o del vaquero más experimentado durante un arreo. Sus decisiones, basadas en una sabiduría ganada con esfuerzo, eran ley. Este respeto por la jerarquía basada en el mérito aseguraba la eficiencia y a menudo la seguridad de todo el grupo. Este código se extendía también al trato con el ganado. Si bien su trabajo consistía en guiar y a veces dominar a los animales, el vaquero experimentado evitaba la crueldad innecesaria. Entendía que un animal tratado con una calma firme era más manejable que uno aterrorizado y maltratado. Un vaquero que disfrutaba infligiendo dolor era despreciado por los demás, no por sentimentalismo, sino porque su comportamiento impredecible ponía en riesgo al rebaño y a los hombres. La vida en la llanura también impartía una profunda lección de humildad. Por muy hábil que fuera un hombre, por muy fuerte o valiente, la pradera siempre podía humillarlo. Un torrente repentino podía arrastrar a los mejores jinetes. Una enfermedad silenciosa podía derribar al hombre más robusto. Un error de navegación en un día nublado podía llevar a un vaquero a perderse en la inmensidad, un destino a menudo peor que la muerte. Esta conciencia de la propia insignificancia frente a las fuerzas de la naturaleza prevenía la arrogancia y fomentaba una actitud de respeto, casi de reverencia, hacia el mundo que los rodeaba. Este código no se predicaba, se vivía, se demostraba en los actos cotidianos, en compartir la última taza de agua, en ofrecer silenciosamente una manta extra a quien tiritaba de frío en la noche, en cabalgar un turno extra para que un compañero exhausto pudiera descansar un poco más. Era una ética profundamente práctica.
forjada no en salones de filosofía, sino alrededor de fogatas solitarias, bajo la mirada de innumerables estrellas. Era este código, esta brújula moral, lo que a menudo se perdía en las representaciones legendarias de los vaqueros en pueblos como Dodge City. La leyenda se centraba en los tiroteos y las juergas, pero la realidad del carácter del vaquero se forjaba en la rutina diaria de la llanura, en el cumplimiento silencioso del deber y en la lealtad inquebrantable hacia sus compañeros. Un hombre podía ser un bebedor o un pendenciero en la ciudad, pero si en la pradera era digno de confianza, valiente y leal, era respetado. Esta vida regida por este código no escrito creaba un tipo de individuo cuya fortaleza interior era incluso más notable que su resistencia física. Era un hombre que podía soportar no solo el hambre y la sed, sino también el peso de la responsabilidad y la tentación de la desesperación. Sabía que su valor no se medía por lo que poseía, sino por la firmeza de su palabra y la solidez de su carácter. Por eso, la pregunta sobre la supervivencia de un día en sus botas va más allá de lo físico o lo técnico. Es una pregunta sobre la fibra moral. ¿Podría el hombre moderno, acostumbrado al anonimato de las grandes ciudades, a la relatividad de los compromisos y a la cultura del sálvese quien pueda, adaptarse a un mundo donde la supervivencia dependía de la integridad absoluta y la cooperación desinteresada? Un mundo donde no había lugar para el egoísmo, la mentira o la cobardía, porque esas fallas no solo te condenaban a ti, sino que potencialmente condenaban a todos los que dependían de ti. El vaquero de Kansas en 1880 no era un santo. Era un hombre con defectos, debilidades y pasiones. Pero el contexto en el que vivía, la implacable rutina de la llanura y el código férreo que gobernaba su vida, actuaban como un crisol que refinaba su carácter, quemando las impurezas de la indecisión y la deslealtad. Lo que emergía era un individuo forjado en el hierro de la responsabilidad y templado en el agua de la camaradería. Un hombre que en el silencio de su propia alma sabía quién era y qué representaba, no por lo que decía, sino por lo que hacía, día tras día, en el vasto y silencioso teatro de la pradera. El legado del vaquero, sin embargo, no termina con el último arreo o con la desaparición de los vastos pastizales abiertos. Su verdadero legado es más sutil y perdurable que cualquier hazaña individual. Es un legado que se ha filtrado en la psique de una nación, convirtiéndose en un arquetipo, un símbolo de valores que trascendieron la crudeza de su vida cotidiana. Con el paso de los años, el ferrocarril siguió expandiéndose. Los alambrados de púas comenzaron a segmentar la llanura y las grandes manadas de ganado de pastoreo libre dieron paso a ranchos establecidos. La era del vaquero nómada, cuyo trabajo consistía en cruzar cientos de millas con el ganado, comenzó a declinar. La misma tierra que una vez representó la libertad última se estaba domesticando, cercando no solo al ganado sino también a un estilo de vida. Para el vaquero esta transición fue profunda. Algunos lograron adaptarse, convirtiéndose en capataces o trabajadores asalariados en ranchos fijos. Sus habilidades seguían siendo valiosas, pero el contexto había cambiado. La rutina ya no estaba marcada por el horizonte infinito, sino por los límites de una propiedad. La soledad épica fue reemplazada por una existencia más comunal, pero también más restringida. Otros, incapaces o no dispuestos a adaptarse a este nuevo mundo ordenado, se desplazaron hacia el oeste, buscando los últimos vestigios de frontera, o simplemente se desvanecieron en la memoria, hombres cuya única habilidad era navegar por un mundo que ya no existía. Pero justo cuando su mundo real comenzaba a desaparecer, su leyenda empezaba a crecer. Los espectáculos del lejano oeste, las novelas de 10 centavos y más tarde el cine, tomaron la figura del vaquero y la transformaron. Lavaron el polvo, el sudor y la grasa de su ropa. Reemplazaron la paciencia infinita con tiroteos rápidos, la resistencia silenciosa con diálogos ingeniosos y la compleja ética del código con una moralidad simple de buenos contra malos. Esta figura mitificada, sin embargo, contenía un eco de la verdad. El vaquero legendario era independiente, valiente y honorable. Valores que en el fondo sí definían al vaquero real, aunque se expresaran de manera muy diferente. El mundo, ávido de héroes, abrazó este símbolo. El vaquero se convirtió en la encarnación del individualismo estadounidense, del hombre que forja su propio destino frente a la adversidad. Pero para entender la verdadera esencia del vaquero, uno debe mirar más allá del mito y regresar a la rutina, a la quietud de un amanecer en Kansas, a la sensación de una silla, de montar después de 12 horas ininterrumpidas, al sabor del café amargo y al sonido del viento cantando a través de la hierba.
Es en estos detalles mundanos donde se encuentra el auténtico heroísmo. Era el heroísmo de la perseverancia, el heroísmo de cumplir con tu deber cuando no hay nadie mirando, cuando la única recompensa es la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho. Era el heroísmo de la resiliencia, de levantarse cada mañana con el cuerpo dolorido y la mente cansada y volver a hacerlo todo otra vez, con la misma atención al detalle. Era el heroísmo de la comunidad, de anteponer el bien del grupo al propio bienestar, entendiendo que en la inmensidad la solidaridad era el único salvavidas. Esta vida, en toda su dureza gris, ofrecía una claridad que el mundo moderno ha perdido en gran medida. Las elecciones eran claras: hacer tu trabajo o poner en peligro a otros, ser digno de confianza o ser un paria, perseverar o perecer. No había lugar para la ambigüedad moral o la dilación existencial. La pradera, en su indiferencia, imponía una verdad desnuda y esencial. Hoy, en nuestra era de comodidades sin precedentes y distracciones infinitas, la figura del vaquero nos habla de algo que anhelamos inconscientemente: la simplicidad del propósito, la fortaleza que nace de la adversidad y la conexión profunda con el mundo natural. Su vida nos recuerda que hay una dignidad profunda en el trabajo duro, una sabiduría en el silencio y una fuerza en la comunidad que hemos descuidado. La rutina del vaquero no era solo una serie de tareas, era un camino de transformación personal. Transformaba a hombres comunes en símbolos de resistencia, no a través de actos de grandeza, sino a través de la acumulación de pequeños actos de coraje cotidiano. Cada día que soportaba, cada tormenta que sobrevivía, cada cabeza de ganado que llevaba sana y salva a su destino, era un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir, adaptarse y perseverar. Así que, cuando nos preguntamos por qué no sobreviviríamos un solo día en sus botas, la respuesta final no es que no pudiéramos montar a caballo o soportar el hambre. Es que hemos perdido, en nuestro mundo climatizado y digital, la capacidad de escuchar el susurro de la llanura. Hemos olvidado cómo encontrar consuelo en el silencio, fuerza en la soledad y propósito en una tarea simple pero demandante. Hemos perdido la costumbre de medir nuestro valor no por lo que tenemos, sino por lo que podemos soportar y por la firmeza de nuestra palabra. El vaquero de Kansas en 1880 pertenece a la historia. Su mundo ha desaparecido, pero el eco de su rutina, el susurro de su código y la lección de su resistencia silenciosa perduran. Es un eco que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras propias luchas y nuestra propia capacidad para perseverar. Nos recuerda que la verdadera fortaleza a menudo no es espectacular, sino constante, silenciosa y profundamente humana. Y que en el vasto paisaje de la experiencia humana, a veces el acto más heroico es simplemente continuar. En la quietud que sigue al ocaso, cuando las últimas brasas del fuego parpadean como luciérnagas rojas y el vasto manto de la noche se ha establecido completamente, surge la reflexión final. La vida del vaquero, en su esencia más pura, era un recordatorio constante de la relación fundamental entre el hombre y la tierra. Una relación de dependencia, de respeto y, en última instancia, de pequeñez ante una creación que lo superaba infinitamente. El vaquero no era dueño de la llanura, era su huésped temporal. Su existencia dependía de comprender sus ritmos y de moverse en armonía con ellos, no de dominarlos. Esta lección de humildad ecológica es quizás uno de los legados más pertinentes para nuestro tiempo. En una era de cambio climático y desconexión del mundo natural, la figura del vaquero nos muestra un modelo de vida que, aunque duro, estaba en diálogo constante con su entorno. No tomaba más de lo que necesitaba, porque el exceso era una carga en un viaje largo. No contaminaba la fuente de agua, porque de ella dependía su vida. No malgastaba los recursos, porque conocía su valor real. Su día no estaba segmentado en horas productivas y de ocio, sino que era un flujo continuo de trabajo y vigilancia, de acción y contemplación. No había una separación clara entre la vida laboral y la personal. Su vida era su trabajo, y su trabajo era su vida, una totalidad integrada que le daba un sentido de propósito ineludible. En nuestra búsqueda moderna del equilibrio entre trabajo y vida, hemos perdido de vista la posibilidad de una vida donde lo que se hace y lo que se es sean una misma cosa. La soledad del vaquero, tan aterradora para la mentalidad contemporánea, no era un vacío, era el espacio donde se forjaba el carácter. Sin el ruido constante de las opiniones de los demás, sin la presión de las expectativas sociales más allá de las de sus compañeros inmediatos, un hombre se veía obligado a escuchar su propia voz. Aprendía a confiar en su propio juicio,
a soportar el peso de sus propias decisiones y a encontrar una paz que no dependía de validaciones externas. En un mundo de ruido y sobreestimulación, la idea de un silencio tan profundo y revelador parece un lujo imposible, pero para el vaquero era la base de su cordura. Incluso la monotonía, el enemigo del hombre moderno, tenía un propósito. La repetición infinita de las mismas tareas no era un castigo, sino una meditación. Liberaba a la mente de la necesidad de tomar constantemente decisiones triviales, permitiéndole alcanzar un estado de flujo, de presencia total en la tarea que se realizaba. Ensillar un caballo, arriar el ganado, montar guardia. Cada acción realizada por milésima vez se volvía perfecta, eficiente, casi inconsciente. Esta maestría silenciosa, lograda a través de la repetición, traía una satisfacción profunda y tranquila que las gratificaciones instantáneas de hoy no pueden igualar. Al final, la pregunta, ¿por qué no sobrevivirías un solo día como vaquero?, se convierte en un espejo que refleja no nuestras debilidades, sino lo que hemos sacrificado en aras del progreso. Hemos ganado comodidad, seguridad y una abundancia de opciones, pero hemos perdido la conexión tangible con la tierra que nos sustenta. Hemos debilitado los lazos de dependencia mutua que forjan comunidades inquebrantables. Hemos ahogado la voz de nuestra propia conciencia en un mar de distracciones. La figura del vaquero se alza, no como un reproche, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la fuerza reside en la resiliencia, no en la comodidad, de que la libertad conlleva una responsabilidad absoluta, de que el silencio puede ser un maestro más elocuente que cualquier gurú, y de que una vida de propósito no se encuentra necesariamente en la búsqueda de la grandeza, sino en la ejecución impecable de las tareas pequeñas y esenciales, día tras día, con un corazón valiente y un espíritu sereno. Su mundo se ha desvanecido, llevado por el viento de la historia, pero el eco de su existencia, el susurro de su rutina y la sombra de su solitaria figura contra el cielo de Kansas permanecen. Nos hablan de un tiempo en el que la vida era más dura, más simple y de alguna manera más clara. Un tiempo que, a pesar de todas sus penalidades o quizás debido a ellas, forjó un carácter que se ha convertido en un símbolo perdurable de lo que significa enfrentar la inmensidad con nada más que coraje, trabajo duro y la quieta certeza de seguir adelante. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que él contemplaba, podemos cerrar los ojos y, por un momento, imaginar el sonido del viento en la hierba, el olor del polvo y el café, y la sensación de una paz profunda y duramente ganada. Una paz que no promete felicidad sino propósito, que no ofrece comodidad sino la satisfacción suprema de la resistencia. La paz del vaquero al final de un largo día en la llanura.